¿Usted cree que la culebra, que Dios no sabía eso? ¿Usted sabe por qué razón Dios no espantó a la culebra? ¿Usted sabe por qué razón Dios no le llamó la atención a la mujer? ¿Usted sabe por qué razón Dios no hizo nada en ese momento? ¿Usted sabe por qué Dios no intervino en ese momento? Porque ya la palabra estaba escrita y la palabra estaba dada, y Dios le dijo al hombre de esto: cómase lo que quiera, no me toque ese árbol, y se acabó. La palabra estaba dada. La autoridad sobre ese animal la tenía el hombre. Por cosas que usted está escuchando, cuando el diablo no necesita a usted hacerle un lavado de cerebro para que se ponga una vacuna, para que se ponga lo que sea, el diablo no necesita hacer eso, porque con su actitud, su compromiso, su disposición, su servicio, su entrega, y perdóneme la palabra que voy a usar, esa palabra no la soportamos los evangélicos: la santificación. El diablo no necesita ponerle usted una vacuna, ni ponerle ninguna cosa, ni hacerle ningún mate, ni hueca, ni nada. Así. Esto ha sido un filtro, damas y caballeros. Esto ha sido un filtro. Recording in progress. Esto ha sido un filtro. Porque se ha puesto en evidencia lo frágil de algunas de nuestras posiciones y la fe sobre la cual hemos puesto y ha descansado las cosas. La fe te faltará, le dice el Señor a Pedro, ¿verdad? Qué interesante esa expresión. Tu fe va a removerse, ¿verdad? Muy interesante, hermanos. La fe es fundamental, porque en estos tiempos la fe es la antítesis de todo lo que somos, estudiamos, creemos y entendemos en muchos sentidos. Y la línea de lo que hemos venido hablando sobre el asunto de la providencia de Dios, creo que a manera de cierre y a manera de finalizar esta experiencia que de alguna forma no deja de ser desafiante en muchos sentidos, tiene que hacernos entender a todos, hermanos, que no podemos decir confío en Dios para esto y para esto, hermanos. Hermanos, yo estoy convencido de que el Señor viene en estos días, hermanos. Yo creo que no nos va a tocar a nosotros ver la venida del Señor, pero estamos a días. Y yo creo que gente que amamos, gente que valoramos, gente que verdaderamente... Y se va a quedar, hermanos, porque esto es un filtro. Y si usted no entiende que esto es un filtro, y usted sigue viviendo en el mundo que usted vive, esperando que como ya sacó la carrera, ya tiene esto, ahora sí se compró un carro, y ahora tiene... Y si su vida gira en torno a los mismos parámetros que el mundo, y a la misma realidad que el mundo, pues entonces sus parámetros son muy básicos, ¿verdad? Y usted es de los que no necesita la marca de la bestia, ni que le pongan vacuna con metal, ni papa, porque no hay necesidad, hermanos. Es que a mí me hace gracia, perdóneme, a mí me hace gracia la tontera que hay alrededor de esta historia de la vacuna. Cuando estamos ante algo sumamente definido, hermanos, el día que se dé la alianza con el nuevo líder mundial en función del nuevo orden mundial, y en esa alianza que tiene que hacer seguramente por la zona de Israel, es el nuevo líder mundial, esa alianza, vamos a notar que ese hombre, hermanos,
para que se manifieste las cosas que el anticristo tiene que manifestarse, tienen que darse una serie de eventos. Es más, técnicamente, quiere que les diga una cosa. De alguna forma, para que se logre poner la marca de la bestia, según una de las interpretaciones escatológicas, la iglesia no estaría aquí, hermanos. Entonces, ¿cómo le van a poner la marca de la bestia a la gente si la iglesia todavía está aquí? Pero es que la vacuna de Bill Gates y la vacuna hermanos, o sea, ¿vamos a creer en la Biblia a pedazos o vamos a creer en lo que la palabra dice? O sea, hay un orden en las cosas y una cronología en las cosas. Y entonces a mí me hace gracia porque dicen, es que eso es del diablo y eso es aquí, eso es allá, hermano. Yo me muero de risa, entiéndame. El diablo no necesita que a usted le pongan ninguna vacuna ni ninguna marca, porque usted el día que simplemente algo lo va a revolcar y lo va a engañar, lo va a engañar. Porque en usted no hay fundamento, no hay base, no hay ninguna raíz de nada. ¿Cómo sé yo que estoy afirmando estas cosas? Por el fruto. Y como todo el fruto es para adentro, para adentro, para adentro, para mí, para mis hijos, para mi familia, para lo mío, para mí, yo también. Y uno se da cuenta de que definitivamente el diablo no tiene que joder. El diablo no tiene que joderse mucho con algunos de nosotros, hermanos. Y entendiendo esta realidad que estamos tratando de saber y de conocer con respecto al decreto de Dios, tenemos que darnos cuenta que el decreto de Dios es algo que está establecido. El decreto de Dios está establecido. Los decretos de Dios corresponden a los propósitos eternos de Dios. En su consejo sabio y santo. El consejo sabio y santo de Dios. ¿Quién da el consejo sabio? ¿De Dios? ¿Dios se aconseja a sí mismo? Una pregunta, ¿quién va a aconsejar a Dios? ¿Usted o yo? Por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, para su propia gloria, ordenó eficazmente o permite todo cuanto ocurrirá y ocurre. Ese es el decreto de Dios. Hermanos, por favor, Iglesia Olivo Verde, hermanos de nuestra congregación, por favor, abra su boca, hermanos. Nosotros somos en esta congregación una iglesia que peca por callados, que peca porque oímos un montón de gente en necesidad y nosotros nos mantenemos en silencio. Hagámosle conocer al mundo que el decreto de Dios ya está escrito, que nada de Dios se va a brincar ninguna cosa. ¿Usted sabe lo que es que la culebra está fregando a la mujer ahí y le está diciendo, ve acá, machita, ve acá, vea? ¿Qué va a hacer? Viera esa manzana, el jocote ese que está ahí riquísimo. Y entonces, las culebras son malas, matemos a todas las culebras. Y ahí empezó la campaña por la muerte de todas las culebras y se echaron a todas las incejas durante toda la vida. ¿Usted cree que Dios estuvo ajeno al hecho de lo que la culebra estaba haciendo? ¿Usted cree que Dios no sabía que la culebra estaba molestando a la mujer para que la mujer mordiera la manzana, o el jocote, o el marañón, o el banano, lo que usted quiera? ¿Usted cree que que Dios no sabía eso? ¿Usted sabe por qué razón Dios no espantó a la culebra? ¿Usted sabe por qué razón Dios no le llamó la atención a la mujer? ¿Usted sabe por qué razón Dios no hizo nada en ese momento? ¿Usted sabe por qué Dios no intervino en ese momento? Porque ya la palabra estaba escrita y la palabra estaba dada y Dios le dijo al hombre de esto, cómase lo que quiera, no me toque ese árbol, y se acabó. La palabra estaba dada. La autoridad sobre ese animal la tenía el hombre. Entonces, me parece a mí, con todo cariño y con todo respeto, que cuando usted se pone a darle pelota, y a mí me hace mucha gracia porque los pastores y mucha gente le dicen a la gente, deje de estar oyendo tanta tontera, deje de estar oyendo tanta tontera y tanta cosa No, hermano, la Biblia dice que lo vea todo, que lo analice todo y que coja lo bueno y deseche lo malo. Hoy en la mañana tuve que escuchar una cosa que me envió un pastor de Guillermo Maldonado y me pareció buenísimo, me pareció lindísimo. O sea, lo que el señor Maldonado está diciendo, me pareció bastante bíblico. El problema es que él usa eso para decirle a la gente que si no traen el diezmo se van para el infierno, y habló de las cajitas en las iglesias.
habló de las cajitas en las iglesias y dijo que las iglesias que ponen, que esas son las iglesias que les gustan a los tacaños, dice. Porque las iglesias que ponen cajitas, los tacaños no les gusta dar y por lo tanto ahí dan cuando eso no fue lo que me llamó la atención, pero sí dijo eso también. Y era parte de toda la conversación. De lo que estaba diciendo, bueno, salió con el cuento de las cajitas. Entonces yo no decía, qué raro este señor. Dios decretó que las cosas sean como son. Y eso no va a cambiar. Las cosas tienen un orden. La venida, escuche. La venida de Cristo estaba planeada en fecha, en días, en meses y en años. Desde el momento de la salida del edicto para reconstruir la ciudad, están días puesto, escrito en la Biblia. Una pregunta, entonces ahora Dios está viendo a ver, sí, Dios está viendo a ver cuál le cae más mal. Le cae más mal Elon Musk o Luis Miguel, que está tan gordo. Yo me salvé. No, le cae más mal Bill Gates. No, es que el que le cae mal es el de Facebook. Ese sí le cae mal. Entonces Dios ahora sí va a mandar el anticristo y ahora sí lo va a hacer. Y entonces, hermanos, sea más serio, por favor. Y lo más serio es esto. Deje de estar admitiendo cosas en su cabeza. Deje de estar admitiendo tonteras en su cabeza. Por cosas que usted está escuchando. Cuando el diablo no necesita a usted hacerle un lavado de cerebro para que se ponga una vacuna, para que se ponga lo que sea. El diablo no necesita hacer eso porque con su actitud, su compromiso, su disposición, su servicio, su entrega, y perdóneme la palabra que voy a usar, esa palabra no la soportamos los evangélicos, la santificación. Si el diablo no necesita ponerle usted una vacuna, hermano, ni ponerle ninguna cosa, ni hacerle ningún mate, ni mueca, ni nada. Me dijo una vez un hermano ahí en la iglesia, digo, ¿y por qué no te has vacunado? ¿Por qué no te has vacunado? No. ¿Por qué no te has bautizado? Me dice, a mí me da mucha vergüenza bautizarme allá adelante. Me falta humildad, me dijo, y me gustó tanto que me lo dijera como me lo dijo. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando del decreto de Dios, Dios ya tiene organizado, orquestado, Dios conoce lo que sigue, Dios no inventa, Dios no se inventa nada, Dios no aparece con nada nuevo, Dios no está viendo a ver, ahora sí, en el 2024, qué es lo que va a pasar. Ya Él sabe, ya dijo qué va a suceder, cómo va a suceder las cosas, cómo todo se va a cumplir en función de lo que Él ha dicho. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Quiere decir que Dios sabía que los alemanes estaban matando a los judíos, ¿sí? ¿Y por qué no hizo nada? Porque ellos mismos dijeron que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos fueron los que dijeron eso. Fueron los mismos judíos quienes pidieron pagar con sangre la muerte de Cristo. Y hasta la fecha no lo han logrado. ¿Quién va a pagar la muerte de Dios? Pilato les dijo, ¿qué es lo que ha hecho? Este es un hombre bueno. Este no ha hecho nada malo. Yo me lavo las manos. Es un justo. Y entonces le dijeron los religiosos del momento. Le dijeron, tranquilo, que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hermanos. ¿Por qué se dio el holocausto? El holocausto se dio porque los judíos tenían el control político y el control económico con las joyas en Europa y no querían financiarla. Cuando estamos hablando del decreto de Dios, Dios hace que ocurra o admite que las cosas sucedan. Nunca, bajo ninguna circunstancia, podemos acusar a Dios de las cosas que están pasando, sucediendo. Déjenme arreglar esto así un poquito para que se vea menos peor. Punto número 1.
todo lo que Dios ha decretado. Atención, hermanos, atención, doña Vicky, atención, Ana Ruth, todo lo que Dios ha decretado es inmutable, no cambia. El Señor dice, haré llover sobre buenos y malos, y hasta la fecha. Le cae lluvia, le crece la zanahoria, le crecen los plátanos a los buenos y a los malos. Y cuando estamos hablando de que hay llover, si una persona que no conoce al Señor, que no tiene ninguna relación con el Señor, es una persona honesta, que no roba, le paga bien a los empleados, simplemente el decreto de Dios para la humanidad funciona mecánicamente y consecuentemente y colateralmente en beneficio de esa persona. El texto dice algo bien sencillo. Isaías 14:26 dice: esto es lo que he determinado, para toda la tierra. Esta es la mano que he extendido sobre las naciones. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? ¿Quién podrá impedirlo? ¿Quién podrá impedirlo? El día que el Señor venga, inicia el proceso final con la manifestación del hombre de pecado, con la manifestación que se va a dar, todo como está escrito. En ese momento nadie va a tener absolutamente nada, hermanos. Repito, lo más insólito de todo esto es que las personas que de alguna forma más están en una posición extraña o falta de criterio, son personas que no tienen ningún hábito y menos ninguna responsabilidad ante la iglesia. Son hijos de Dios, pero no son cuerpo de Cristo. ¿Se puede ser hijo de Dios y no ser cuerpo de Cristo? No se puede. Entonces es ahí donde yo, con mucho respeto lo digo, pero lo digo porque tengo que decirlo. Cuestiono la salvación de la gente, hermanos. Porque la salvación no es un asunto mío, la perseverancia no es un asunto mío, es un asunto del Espíritu Santo. ¿Cómo perseveramos y qué es perseverar? Es un asunto del Espíritu Santo. Y eso es algo que no entendemos, es algo que no queremos entender. Voy a cambiar un momentito esto nada más. Ok. Cuando estamos hablando del decreto de Dios, tenemos que entender que Dios no se ve presionado ni por el tiempo ni por los acontecimientos. Dios no se ve presionado porque Dios no se ve presionado por nada. El decreto de Dios ha sido puesto por Dios de una forma libre y pura. Simplemente Dios lo ha puesto, lo ha decretado de esa forma. Dios no ha sido influenciado desde ningún punto de vista. Dios no ha sido influenciado. La palabra dice claramente: ¿quién examinó al Espíritu del Señor? ¿Quién lo examinó? ¿Y lo aconsejó y lo enseñó? Nadie. Dios no necesita estar viendo qué sucedió y entonces, ahora sí, hagamos una cosa, vean, pongamos a Figueres de ahí, para que como Fabricio, no, Dios no está bateando, hermanos. Dios no está bateando, Dios no está improvisando, Dios no está haciendo las cosas a partir de las circunstancias, menos. Es bien interesante porque la palabra dice que Dios no le aconseja a nadie y que Dios no le enseña a nadie, pero ven qué interesante cómo nuestra oración, ahora lo decía Luis Alonso. Luis Alonso decía: me siento bien, ¿será que los justos están orando por mí? Hermanos, eso que digo es bellísimo, hermanos. Usted tiene que gozarse con esa expresión, entiéndalo. Y usted no lo entendió, hermano. Luis Alonso dijo: me siento bien, estoy bien, aquí voy pulseándola. ¿Será que los justos están orando por mí? Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Eso es bellísimo, esa expresión a mí me conmovió montones, hermano. Que Dios nos escuche porque nos considera justos. ¡Wow! Es un honor.
Es un honor, hermanos, es un honor, es una cosa maravillosa. En estos tiempos donde todo el montón de milagros y cosas, qué raro, ningún milagrero anda metido en las unidades de COVID-19 porque se contagia. Ok, tienen ahí el versículo, pero no me tienen a mí, ¿cierto? Correcto. Ok. Hermanos, fíjense cómo este texto nos tiene que mostrar, nos tiene que enseñar que jamás Dios, número uno, va a depender de las circunstancias, de aquellas cosas que de alguna forma van sucediendo de forma aleatoria, para decirlo bien raro y bien bonito. Dos, va a depender de la locura o inteligencia de la gente que reaccione o no reaccione. Tres, va a permitir algo a partir de nosotros, que somos seres completamente finitos y limitados en muchos sentidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que también entender? Bueno, que el decreto de Dios es perfecto. O sea, es perfecto, es perfecto. La lluvia cae en su tiempo, empiezan los abejones, la nieve, el mar no se sale, el viento se sabe dónde viene, él sopla de esta manera, el viento mueve las semillas, todo es perfecto. Ese designio de Dios, ese decreto de Dios es perfecto. Por tanto, al Rey de los siglos, véalo, por tiempo, al Rey de los siglos. Ese reinado no es solamente un reinado de autoridad, sino de tiempo. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, no hay otro, y solamente el sabio. En él, en Dios se define la sabiduría, es en Dios que se define la sabiduría. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios es perfecto. He pisado el lagar yo solo. Vea qué imagen más práctica de lo que Dios dice, cómo Él hace las cosas. He pisado el lagar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Lo he pisoteado en mi enojo. Los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos, me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza. Dios dice eso. El año de mi redención ha llegado. El año de mi redención ha llegado. Por eso es que es tan delicado, damas y caballeros, seguir oyendo tanta tontera y tanta cosa y poniéndole cuidado a tanta cosa en este momento, sabiendo que el mismo Dios es quien ha hecho este filtro, esta depuración, hermanos. Esta depuración que se llama COVID, esta depuración que se llama, ¿cómo se llame? Porque Él hace con el decreto como Él quiera. Dios hace con su decreto como Él quiera, como Él quiera. Sus intereses están, no sé en qué parte. Sus intereses no están. Dios, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso no tiene nada que ver con sus peticiones y con los deseos de su corazón. Eso tiene que ver con la capacidad que usted tiene de encontrar la realidad de deleitarse en el Señor y conocer que es deleitarse en el Señor. Porque eso es condicional. Deleítate en el Señor es condicional, hermanos. Me encanta ese versículo, Daniel capítulo 4, verso 35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Los poderes celestiales con los pueblos de la tierra, ni quien le pida cuentas de sus actos. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Con los poderes celestiales, con los pueblos de la tierra, ni quien pida cuenta de sus actos.
Dios hace lo que Él quiera con el decreto. El decreto es para ver lo que Él quiera. Y lo más importante, damas y caballeros, lo que nos cuesta mucho entender, todo lo que sucede, bueno, malo, feo, bonito, es para su gloria. Es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Y eso es algo que nos cuesta tantísimo entender. Nada es nuestro. Nosotros no somos el centro del mundo. Dios no está buscando nuestra felicidad, caballeros, damas. Dios no está tratando de que seamos felices. Él está encontrando que encontremos ese momento de contacto en el cual, por nosotros reflejar su gloria, con el rostro descubierto, como en un espejo, encontramos lo máximo de cada uno de nosotros. Esto es muy complicado. Eso no lo enseñan en ninguna parte. A usted le enseñan, le va a ir bien, usted es un luchador, un vencedor. A usted Dios lo llamó para que usted lograra, venciera, alcanzara, y no le han dicho a usted que entre más se refleje en usted la gloria de Él, más se complace Él en usted. Y ojalá me escuche. Entre más se refleje en usted la gloria de Él, más se complace Él en usted. Capítulo 48, verso 9, dice un texto bellísimo. Por amor a mi nombre contengo mi ira. Óigalo. Por amor a mi nombre contengo mi ira. Por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilarte. Por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilarte. ¿Quién lo está alabando? ¿Quién? A mí me parece que es el mismo a quien le están soltando el manazo. Mira, te he refinado, pero como a la plata te he probado en el horno de la aflicción. Y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. No cederé mi gloria a ningún otro. Me quedé callado al propio porque esto es importante. Y sobre todo, tiene que darnos alguna luz de lo que Dios está mostrándonos. ¿Qué más? Es el decreto de Dios, iglesia. Es el decreto, vivimos por el decreto de Dios. Nuestra vida está decretada en años, en tiempo y en meses por Dios. Nuestra vida está dependiendo de Él. El éxito de nuestra vida está en encontrar ese secreto de Dios en cada uno de nosotros. Dios ni siquiera ha puesto el pecado como un estorbo, y no le estoy diciendo eso para que se lance a la calle a hacer el festival de Mardi Gras que se hacen allá en Estados Unidos, ni que se tira a la calle a hacer el carnaval de Río de Janeiro. Yo no le estoy diciendo eso, hermano. Yo estoy tratando de que usted me capte la atención en el sentido de que el decreto de Dios es algo superior a sus intereses y los míos. Que el decreto de Dios, hermanos, hace que Dios sea soberano en las buenas y en las malas. Lo malo no es morirse en la vida. Quítese eso de la cabeza. Los cristianos somos muy raros, porque vivimos hablando de Dios para arriba y Dios para abajo, pues ninguno se quiere morir. Le tenemos miedo a la muerte, hermanos. La muerte no es la última frontera de las cosas. La muerte no es... Pobrecito. Ayer falleció mi compañero del Banco Anglo, Bernal Mora, mi amigo Bernal. Con él jugábamos ping pong. Bernal se puso una empresa de tueste de café. Toste de café. Y estaba entusiasmadísimo. Bernal tenía una familia lindísima, comprometidísimo en la iglesia. Ayer falleció, hermanos, por
por el COVID y yo no puedo entenderlo todo y ni necesito entenderlo todo para poder honrar a Dios en la realidad de lo que Dios es. El decreto de Dios, hermanos, es perfecto, perfecto. Uno no quisiera perder las personas, uno no quisiera que le pasen cosas malas, hermanos. Recuerden lo que hablamos aquí hace 15 días. Hace 15 días dijimos, pasan cosas malas porque Dios quiere que nos arrepintamos. Pasan cosas malas porque Dios quiere que el pecador se arrepienta. Y pasan cosas malas porque Dios tiene que disciplinarnos. Entonces yo no sé en cuál. El decreto de Dios es libre. Dios es libre de usar y decir su decreto como Él quiera. El decreto de Dios nunca cambia. Y está escrito desde la eternidad. Ese es el decreto de Dios. Son los propósitos eternos de Dios basados en su consejo sabio, santo, por medio del cual libremente, de forma inmutable, por su propia gloria, ordenó eficazmente y permisivamente cuanto ocurrirá y ocurre.